El ser humano no solamente puede tener estos dos factores, en los cuales él determinó que en el espíritu del hombre habita lo más poderoso que hay sobre este universo, de lo creado y de lo no creado, y era la presencia misma del Dios, muchas veces ignorada por muchos. El otro título que me llamó la atención es el hombre en búsqueda de sentido. Nosotros en el caminar diario, pues nuestra vida va dando vueltas y vueltas, y muchas veces no le encontramos sentido a nuestra vida. No sabemos de qué manera Dios se mueve a través de nuestras vidas, y muchas veces lo ignoramos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos pleno conocimiento de aquel que nos llamó, de aquel que nos rescató del lodo cenagoso y nos puso sobre la peña firme. Nuestro amado Señor, que solamente muchas veces lo invocamos en momentos de angustia y de dolor, lo invocamos en medio de necesidad, pero cuando las cosas parecieran ir bien, cuando las cosas parecieran marchar de manera perfecta, pues como que lo dejamos a un ladito. Señor, de aquí para adelante me encargo yo. Este hombre, alguna de sus frases que establece en este libro me llama la atención, que dice en una de ellas: la vida cobra más sentido cuando más difícil se hace. Lo repito, la vida cobra más sentido cuanto más difícil se hace. Y otra de las frases que me llama la atención dice: el ser humano no llega a ser pleno, sino cuando se entrega totalmente a una tarea, cuando no hace caso de sí mismo para ponerse al servicio del amor verdadero. Y esto me llama poderosamente la atención, porque nosotros, ¿quién es nuestro amor verdadero? No es la pareja que tiene usted al lado, que también es su amor, ¿verdad? El amor verdadero fue derramado en una cruz. El amor verdadero es ese Dios Padre que entregó a su único Hijo, figura de Jesús, para que por su sangre poderosa nosotros tengamos vida, y no solamente vida acá, sino vida en lo eterno. Yo no sé a cuántos le alegra esta palabra, pero déjame decirte que cuando el Señor a través de su Espíritu Santo me mostraba esto, mis ojos no paraban de llorar. La sangre poderosa derramada en la cruz, el símbolo de amor más grande que pudo haber habido, que hay y que por la eternidad no podrá superar la entrega de una sangre derramada, una sangre poderosa, una sangre limpia que fue dada aun cuando nosotros no lo merecíamos. Ciertamente actuamos de manera reactiva, movido por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, o quizás por las circunstancias que ven en nuestros ojos, o nos movemos en fe de manera proactiva, firmemente convencidos en aquel que nos ha prometido estar con nosotros, escucha bien, todos los días hasta el fin del mundo. Cuando venga la angustia, cuando venga la necesidad, cuando venga el problema y el tiempo de aflicción, tú debes estar consciente también que tú no dependes de las circunstancias, tú dependes de tu Padre que está en los cielos. Las personas reactivas, escucha bien, han de sucumbir ante la más mínima prueba. Pero las personas proactivas caen y se levantan, así no tengan ánimos de levantarse, así no tengan ánimos de seguir adelante, así no tengan a nadie que los esté motivando. Ellas siguen adelante por su convicción. Proverbios capítulo 24, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente dice: los justos, ¿cuántos somos justos en este lugar? Entonces esta palabra es para ti, amada iglesia. Los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derrotar al perverso. Van a venir tiempos de angustia, sí. Van a venir tiempos de dolor, claro que sí. Pero quien está cimentado sobre la roca firme va a caer, se sacude el polvo y se vuelve a levantar. Van a esperar que la gente los señale, sí, pero ellos van a seguir adelante porque están convencidos de aquel que los llamó. A nosotros no nos ha llamado ningún sistema de este mundo. Nos ha llamado nada más y nada menos que el dador de la vida, el Padre de las luces. Gracias te damos, Dios, aleluya.
¿Hasta cuándo, amada iglesia? ¿Hasta cuándo nosotros seguiremos actuando de manera reactiva, poniendo siempre primeramente nuestros intereses por encima de la voluntad de Dios? ¿Saben qué? Muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por nuestras emociones y colocamos primeramente nuestros intereses antes que la voluntad de Dios. Exploto en ira cuando las cosas no salen como yo quiero. De repente me llevo cualquier persona por delante que se atraviese con tal de tener la razón. Quizás soy duro con mi esposa o con mi esposa, con mis hijos, con todo aquel que se me atraviese cuando yo voy en mi vía, ¿verdad? Que se traga el semáforo. Y yo creo que no le deseamos bendiciones. Señor, llévatelo, arráncalo de aquí. O te lo llevas o te lo envío, ¿verdad? Por el contrario, cuando nosotros morimos a nosotros mismos para que el nombre del Señor Jesús sea exaltado, ahí es cuando comienza nuestra verdadera transformación. Ahí es cuando comienza nuestro verdadero sentido de vida. En este mundo nosotros no hemos venido a que todos los demás nos sirvan a nosotros. El Señor Jesús nos dio ejemplo de eso. Yo vine a este mundo para servir y no para ser servido. Al punto tal que entregó su vida por amor a nosotros, aun cuando no lo merecíamos. El apóstol Juan, en el capítulo 12, versículos 25 y 26, dice: el que ama su vida, ¿qué pasa? La va a perder. El que ama su vida la perderá. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Es decir, que nosotros no podemos pretender servir al Señor sin antes seguirle. Es ilógico poder decir: yo sigo al Señor y nuestra vida no está condicionada a una vida de servicios. Es ilógico. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Sabe? Muchas veces queremos honra de personas. Queremos que nos reconozcan las personas. La palabra del Señor establece que cuando eso pasa, ya nosotros tenemos nuestra paga. Más bien cuando nosotros no tenemos nada de honra, quizás no reconozcan tu labor acá, quizás tú entregues tu vida y nadie te agradezca nada, pero tu Padre que está en los cielos te va a honrar, tu Padre que está en los cielos te va a exaltar, tu Padre que está en los cielos te va a honrar. Busca la honra de nuestro Padre y no la búsqueda de la honra humana. El Señor es grande y misericordioso. Nombre que es sobre todo nombre le fue dado a nuestro Señor Jesús, quien en calidad de Rey, quien en calidad de Dios, Él no escatimó eso. Él se vino a ser como uno de nosotros para morir en una cruz. Y nuestro Padre que está en los cielos lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Una persona reactiva actúa según los acontecimientos, ¿verdad? Vamos a ver cómo funcionan las cosas. Y mientras vamos viendo, ¿vamos qué? No, como que están dormidos en esta mañana. A ver, pégale un pellizco al que está al lado y dile: no te duermas, no te duermas. A veces decimos: mientras vamos viendo, vamos haciendo. Usted sáquese ese chip de la cabeza. Las personas reactivas actúan dependiendo de las circunstancias. Bueno, yo voy a emprender si la condición del país cambia. Yo voy a educar a mis hijos, bueno, si mi esposo se pone de acuerdo conmigo, si mi esposa se pone de acuerdo conmigo. Yo voy a hacer tal cosa, sí, no. Nosotros no podemos estar condicionados a las circunstancias. Esos son métodos reactivos. Y saben una cosa, amados hermanos, lo peligroso de estar alrededor de personas reactivas es que lo reactivo contamina. Yo no sé cuántos han escuchado: se derramó material radioactivo en la planta de Japón y contaminó todas las aguas. ¿Sí lo han escuchado? Cayó una bomba allá y contaminó, una bomba atómica,
y hizo una reacción en cadena y contaminó todo a tantos kilómetros, 100 kilómetros a la redonda, 200 kilómetros a la redonda. Estar con personas reactivas, tu vida corre peligro. En cambio, estar con personas proactivas que están enfocadas siempre en la visión, como lo dice el apóstol Pablo, puesto sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Son personas que no se mueven por las emociones y no se mueven por las circunstancias. ¿Saben qué? Cuando nosotros somos personas proactivas, a pesar que quizás ellos ya saben lo devastador que pueda ser el final de la película, ellos siempre tienen papel y lápiz para escribir su propia historia. Una persona proactiva no mira solamente el entorno, ella mira lo que está detrás de todo eso. Y sabes, así actúa nuestro Padre. Nuestro Padre no ve las circunstancias actuales, Él ve lo que Él puede hacer en nuestra vida. Él ve lo que está más allá de nuestra visión. Él ve el final de la película, y el final de la película siempre nos va a convenir a nosotros, porque el libro de Romanos capítulo 8 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Diga, esto es para mí. Dice el Señor Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que ¿qué? Para daros el fin que ¿qué? ¿Qué esperáis? Imagínense ustedes, el Señor ha puesto en nuestra mente, en nuestras vidas, pensamientos de bien y no de mal. Aun cuando nosotros le digamos: Señor, mira, este es el fin que yo quiero, este es el fin que anhela mi corazón. Él comienza a poner en nuestra vida pensamientos de bien que vayan actuando conforme a su voluntad, para dar lo que mejor nos convenga a nosotros. Lo que nos conviene a nosotros quizás no es lo que hay en nuestro corazón. Lo que nos conviene a nosotros es la voluntad de Jehová. Usted cuando ore, dígale: Señor, establece tu voluntad en mi vida. Permite que yo pueda caminar paso a paso en tu voluntad. Permite que yo no me desvíe de tu voluntad. Cuando nosotros comenzamos a desviarnos, ¿saben lo que pasa con una oveja cuando se sale del redil? En estos días escuché este término y me llamó la atención. Le dan un calladazo, agarran el callado y pácate, ven, vamos para adentro otra vez, ¿verdad? Pero si usted camina en línea recta, a donde lo está guiando su pastor, el pastor de los cielos, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando usted comienza a caminar en línea recta, en el propósito del Señor, en la voluntad del Señor, mira, las cosas se hacen más fáciles. Usted no lleva tanto totazo. A veces nos quejamos porque llevamos tanto palazo en la vida, pero no entendemos también que muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos plazca. Jeremías también dice: entonces, es decir, que una vez que el Señor haya puesto esos pensamientos de bien y no de mal en nuestra mente y en nuestros corazones, esos pensamientos de paz, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Es decir, que para yo poder acercarme ante el Padre, yo no puedo acercarme con pensamientos indignos. Yo tengo que reconocer a quién voy a ir. Usted no va a ir a presentarse ante cualquier persona. Usted va a ir a presentarse ante el dador de la vida, sabiendo que esos pensamientos también tienen que estar en mí. Nosotros no podemos ir al Señor diciéndole: Señor, tú sabes que yo soy pecador y a mí me gusta quedarme así, pero como tú eres grande, no, de ninguna manera. No tomemos indigno el momento tan preciado en el que nosotros nos acercamos al dador de la vida, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Digamos, como dice el salmista: yo me presento con manos limpias delante de tu presencia. Todos pecamos, por supuesto que sí, pero abogado tenemos para con el Padre. Usted llega primero y dígale: Señor, que tu sangre poderosa me limpie, que tu sangre poderosa quite toda culpa, toda transgresión de mi vida. Y en ese momento usted entra ante ese lugar donde está la plena potencialidad del Señor allí. A veces no alcanzamos a entrar ciertamente en un momento de coinonía, porque ¿saben qué? Creemos que como el Señor me conoce, como el Señor sabe que me gusta hacer lo malo,
entonces Él me conoce y yo, bueno, vamos a ver, porque el Señor es grande, Él me va a dejar así. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Dice el verso 13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo ¿qué? De todo ¿qué? Pero no con el corazón perverso, no con el corazón engañoso que establece la palabra, con un corazón lleno de la presencia de Él. Un corazón que ha reconocido que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios que no está muerto, es un Dios que sigue haciendo milagros, es un Dios que sigue levantando familias, es un Dios que sigue restaurando vidas. De esa manera nosotros podemos encontrar verdaderamente a ese Dios que nos ha llamado. Esta palabra, fíjate bien, amada iglesia, a veces creemos que las cosas en la palabra suceden en momentos buenos, ¿verdad? Creemos que le dijo el Señor a través de la boca del profeta Jeremías que esos pensamientos para el pueblo de Dios era cuando ellos estaban bien, cuando ellos tenían todos sus viñedos plantados, cuando ellos tenían abundancia de ganados. No, esta palabra vino en medio de un tiempo de esclavitud. Ellos habían sido deportados desde Jerusalén hasta Babilonia, estaban cautivos. Y usted podrá preguntarse, ¿cómo entonces yo voy a tener pensamientos de paz aún estando en cautiverio? ¿Cómo yo voy a tener pensamientos de paz si cuando la aflicción llega a mi vida? ¿Cómo voy a tener pensamientos de paz si desde que me levanto son problemas y problemas y problemas? ¿Saben una cosa? Este hombre al cual reseñamos al principio de esta meditación, este hombre decía: cuando yo estaba en los campos de concentración, ellos me pudieron quitar todo. Me pudieron quitar mi familia, me pudieron quitar mi libertad, me pudieron quitar mis ropas, pero lo único que no tenía límites, lo único que no pudieron meter preso fue mi comunión con Dios. Imagínense ustedes. Lo único que nosotros no nos podemos dejar condicionar es esa comunión con el Señor pese a cualquier circunstancia. ¿Saben qué? Las personas proactivas agradecen en los momentos de aflicción. Las personas reactivas solamente viven en constante queja. Nos quejamos porque hay frío. Después nos quejamos porque hay calor, ¿verdad? Yo estoy sudando acá. Nos quejamos cuando hay calor. Nos quejamos si estamos flacos. Nos quejamos si estamos aumentaditos de peso. Nos quejamos si el pastor no nos llama. Nos quejamos si nos llama de más, ¿verdad? ¿Hasta cuándo me va a llamar este hombre? Nos quejamos de repente si no recibimos un abrazo o cuando nos abrazan de más. ¿Saben qué, mi amada iglesia? Cuando el Señor está en la vida de una persona, Él lo llena todo. Lo demás es secundario. Lo demás es parte del proceso. Usted solamente tiene que entender que el único que tiene que ocupar el primer lugar es nuestro amado Dios. Las quejas muchas veces no nos dejan avanzar. Y saben una cosa, nosotros como cristianos muchas veces utilizamos la queja en todo momento. A veces hay más una queja en nuestros labios que una palabra de agradecimiento a Dios. Cuando nosotros verdaderamente somos agradecidos, nosotros podemos estar contentos aún en momentos de aflicción y de dolor, porque Él se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Es para gloria de Él. Las pruebas es para darle gloria a Dios. Si nosotros no aprendemos nada durante el proceso de prueba, déjame decirte, amada iglesia, que estamos perdiendo nuestro tiempo. Algo tenemos que aprender del momento de aflicción. Algo tenemos que aprender de los procesos de Dios para nuestra vida. El pueblo de Israel lo reconoció. Y aun cuando muchas veces ellos andaban dando vueltas en el desierto y vueltas en el desierto, todavía la dureza de su cerviz no les permitía poder reconocer la grandeza que Dios había derramado aún en medio del desierto. Agua había brotado de la peña, la carne caía como codornices, el maná brotaba y lo sostuvo así durante 40 años hasta que ellos entraron en tierra prometida y aún un poquito más, porque saben una cosa, la palabra establece que después que ellos entraron no cesó el maná hasta que ellos hubieron labrado la tierra y la tierra dio su fruto. Es decir que el Señor, cuando nosotros confiamos en Él, aún en medio de las circunstancias, Él va a proveer todo lo necesario hasta que nuestra vida esté cimentada y segura en Él.
Habacuc lo leíamos hace unos momentos en el inicio. El capítulo 3, versos 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con toda la aflicción que pueda haber a mi alrededor, yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. Lo repito, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como la de siervas, y en las alturas me hace andar. ¿Saben qué? Una de las cosas que me impresiona de las siervas montañeses o de los siervos de montaña es que ellos están, usted lo ve y pareciera que estuvieran pegados allá en la cima. Ellos están en riscos que muchas veces son casi de 90 grados. Y ellos están cimentados allí, anclados allí. Ellos no pierden el equilibrio, saltan de un lugar para otro y no pierden el equilibrio. Así, de esa manera, el Señor nos ha permitido poder estar en Él cuando estamos cimentados en Él. Podemos ir por todos esos riscos, por todos esos peligros, pero nuestros pies van a estar afirmados. Las Sagradas Escrituras nos muestran una conversación en simultáneo que agrupa a las personas proactivas y a una persona reactiva. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43, y ya con esto voy terminando. Cuando el Señor estaba siendo crucificado, dice el evangelista acá que hubo uno de los malhechores que estaba colgado y le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Reactivos. Veían las circunstancias y actuaban conforme a esas circunstancias. Dice el verso 40: y respondiendo el otro, escucha bien, respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal este hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos ladrones tenían la misma condición, eran ladrones. Si lo va a aplaudir, hazlo con todas tus fuerzas, amada iglesia. Ellos tenían la misma condición, ellos tenían las mismas circunstancias, ellos tenían el mismo peso que les señalaba. Las acusaciones contra ellos eran ciertas, pero uno actuó de manera reactiva y el otro actuó de manera proactiva. ¿Cuáles somos nosotros? ¿De qué manera estamos reaccionando nosotros ante las adversidades? Ese hombre no se dejó mover por la situación. Ese hombre reconoció la presencia misma de Dios que estaba en ese lugar y solamente le tomó una decisión para cambiar el resto de su vida. Una sola decisión le tomó a este hombre para poder ver que su condición no era el final de la película. El final de la película era lo que ya Dios había determinado allí en ese lugar. Este hombre, por una decisión buena que tomó, cambió el resto de su vida para la eternidad. El otro, actuando de manera reactiva, solamente esperaba que Dios viniera y lo salvara a él, poniendo a prueba a Dios. ¿Sabes una cosa? Peligro es cuando nosotros le decimos al Señor: bueno, Señor, si tú eres Dios, haz que haga esto, condicionando, queriéndole torcer el brazo a Dios. De ninguna manera. A Dios nadie le puede torcer el brazo. Él va a actuar por su voluntad. Nosotros tenemos que estar apegados a Él. Una decisión bien tomada puede cambiar toda nuestra vida. Y por último, amada iglesia, una persona proactiva está firme en lo que ha creído y vive su vida conforme a su convicción. Yo te invito a ponerte sobre tus pies.